En la década de los 80, preservar la historia musical dependía de la paciencia y del momento exacto. La captura de sonido era un acto físico. Cintas magnéticas girando dentro de pequeñas grabadoras plásticas, esperando atrapar ecos que cruzaban el aire antes de desvanecerse en el tiempo. Era un sistema imperfecto, una tecnología sumamente frágil. Un cassette podía guardar una obra maestra de su época, o podía degradarse con el calor y el magnetismo hasta convertirse en simple ruido blanco. En algún punto de 1984, bajo estas precarias condiciones, se capturó una anomalía absoluta. Una pista de sintetizadores precisos, el rasgueo melancólico de una guitarra y una voz sumamente grave cantando en inglés, con un marcado acento europeo. La calidad de producción era innegable. No correspondía al ensayo ruidoso de una banda aficionada. Era una arquitectura musical refinada, diseñada específicamente para estudios comerciales y distribución masiva. Pero el tiempo avanzó. La era digital llegó para reemplazar la fragilidad de las cintas por la frialdad perpetua de los servidores. El mundo entero fue indexado, catalogado y almacenado. Todo el conocimiento humano quedó a la distancia de una simple búsqueda. Y sin embargo, cuando los custodios de aquel viejo cassette intentaron rastrear el origen de esa melodía en la inmensa red global, el resultado fue un vacío absoluto. Ningún registro de derechos de autor coincidía con las letras. Ningún sello discográfico reclamaba la propiedad de la grabación. Ningún archivo histórico tenía constancia de su creación. Era una pieza musical completa y palpable. Una obra que, según todos los registros de la humanidad, nunca existió. Se trata de la canción más misteriosa de Internet. Un misterio analógico que, para comprender su verdadera magnitud, exige retroceder al momento exacto en que esa cinta de cassette comenzó a grabar. Todo comenzó en una ciudad costera en el norte de Alemania. Entre los años 1982 y 1984, la cultura de consumo musical era radicalmente distinta a la actual. No existían bibliotecas a la carta, servidores en la nube ni algoritmos de recomendación. Para un joven aficionado a la música post-punk y new wave, la única forma de descubrir y conservar nuevas bandas era sentarse pacientemente junto a un receptor de radio, con una pletina de cassette lista para grabar en el momento exacto. Ese era el caso de Darius, un adolescente que sintonizaba fielmente los programas musicales de la NDR, la estación de radio pública de la región. Su objetivo era simple: crear recopilatorios caseros con las canciones que lograban captar su atención. Sin embargo, el formato físico imponía severas limitaciones. El espacio magnético en una cinta era valioso, y los oyentes detestaban que las voces de los locutores pisaran las introducciones o los finales de las pistas. Por ello, Darius aplicaba un hábito técnico muy común de la época. Mantenía el dedo sobre el botón de pausa y lo presionaba de forma abrupta justo antes de que el presentador volviera a hablar al micrófono. Fue exactamente esta práctica, diseñada para mantener la pureza de la música, la que eliminó para siempre de la historia la única mención oficial del título y el nombre de la banda. La canción quedó atrapada en una cinta magnética genérica, etiquetada a mano por Darius con el título Cassette 4. Dentro de ese archivo físico, la pista anónima compartía espacio con temas de bandas consagradas de la época, como XTC y The Cure. Pero a diferencia de esos grupos, esta melodía era un punto ciego absoluto. Darius la escuchó innumerables veces, pero nadie en su círculo lejano, ni en las tiendas de discos locales, logró jamás identificar a los músicos detrás de estos sintetizadores. El cassette sobrevivió al paso de las décadas, acumulando polvo en una caja mientras el mundo transitaba del formato analógico al disco compacto y finalmente a la compresión del MP3. El misterio personal de Darius parecía destinado a desaparecer de forma silenciosa, apagándose al mismo ritmo que la degradación natural de su cinta magnética. No fue hasta el año 2007 que la historia tomó un rumbo puramente digital. Lydia, la hermana mayor de Darius, decidió intervenir para rescatar el archivo de la obsolescencia. Utilizando un software básico, digitalizó la pista
y con la esperanza de resolver finalmente la incógnita que había acompañado a su hermano durante más de 20 años, recortó la canción y subió un fragmento de 1 minuto y 14 segundos a internet. Lydia utilizó un seudónimo para proteger su identidad y publicó el archivo en foros primitivos dedicados a la música. Sus esfuerzos se centraron en plataformas tempranas de la red, sitios web diseñados específicamente para que los usuarios colaboraran intentando identificar melodías desconocidas. Pero en 2007, la arquitectura de Internet no era el ecosistema hiperconectado, viral e inmediato que conocemos hoy. Las redes sociales masivas estaban en su infancia, y las bases de datos de reconocimiento de audio no cubrían el vasto y oscuro catálogo de las radios regionales europeas de los años 80. La publicación de Lydia chocó contra un muro de indiferencia. Pasó casi completamente desapercibida. Nadie reconoció la voz sumamente grave. Nadie logró rastrear la procedencia de la mezcla, y el archivo digitalizado simplemente se hundió sin respuestas en el cementerio de los foros antiguos. Parecía el callejón sin salida definitivo. Sin embargo, ese pequeño fragmento de audio almacenado en los servidores era una auténtica bomba de tiempo. Solo necesitaba ser arrastrado a la superficie por la plataforma correcta para que la duda aislada de dos hermanos alemanes despertara, convirtiéndose de forma violenta y repentina en la cacería humana y digital más grande en la historia de Internet. El archivo digitalizado por Lydia permaneció inactivo durante más de una década. Su resurgimiento no fue una obra de una gran corporación ni de un sello discográfico, sino de la propia inercia de Internet. Tras su llegada a las plataformas masivas, la explosión del misterio fue inminente. La cultura de la investigación colaborativa y la preservación de Lost Media estaban en su apogeo. El impacto fue inmediato. La calidad de la mezcla, el tono melancólico y la extraña naturaleza de su anonimato atraparon la atención de los usuarios, derivando en la creación de una inmensa comunidad de búsqueda. La investigación abandonó rápidamente la simple búsqueda de letras en los navegadores para convertirse en un análisis forense del audio. Cientos de ingenieros de sonido, músicos y entusiastas diseccionaron el archivo con precisión milimétrica. El primer avance técnico provino de la instrumentación. Al aislar las pistas, los expertos lograron la identificación de los instrumentos, destacando sin lugar a dudas el uso de un sintetizador Yamaha DX7. Este equipo fue lanzado al mercado a finales de 1983, lo que permitió establecer una barrera cronológica infranqueable. La canción no pudo haber sido grabada antes de 1984. El segundo paso fue el estudio del acento del vocalista. Lingüistas y hablantes nativos determinaron que, a pesar de cantar en inglés, el arrastre de ciertas consonantes y la apertura de las vocales revelaban un claro origen europeo, apuntando fuertemente a Alemania. Esto respaldaba la versión original de Darius. Pero la prueba definitiva llegó con la investigación de la frecuencia de transmisión de la radio alemana. Al someter el audio a un espectrograma, los técnicos descubrieron una anomalía en la señal, una huella técnica que correspondía exactamente a las transmisiones de la emisora NDR en los años 80. La procedencia de la grabación era indiscutible. Sin embargo, la precisión técnica tiene un límite. Saber qué instrumentos se usaron, de dónde provenía la señal y en qué año se grabó no revelaban los nombres de los músicos. La comunidad se encontró con la frustración ante un callejón sin salida técnico. Los análisis de datos habían topado con un muro de contención. Para resolver el enigma, la cacería digital debía transformarse. Había que abandonar temporalmente el código y los espectrogramas para adentrarse en los archivos físicos y localizar a la única persona que, en teoría, tuvo ese disco en sus manos antes de ponerlo al aire. Esa única persona tenía nombre y apellido. Se trataba de Paul Baskerville, el DJ británico que presuntamente emitió la pista a través de las frecuencias alemanas. Durante la década de los 80s, Baskerville era el rostro, o más bien la voz, de los programas nocturnos enfocados en el movimiento alternativo, encargándose de introducir el post-punk y la new wave a la juventud local. La comunidad de Internet se movilizó en masa para contactarlo,
convencida de que el locutor sería la llave maestra para dar por terminado el misterio. Sin embargo, la memoria humana es profundamente falible. Cuando Baskerville escuchó el archivo digitalizado, no reconoció la canción. En su etapa más activa, el locutor reproducía cientos de vinilos, cassettes de demostración y maquetas independientes cada mes. Habían pasado casi 40 años. Pretender que recortara una sola pista anónima reproducida en una madrugada de 1984 era exigirle a la mente humana la precisión de un disco duro. Ante este obstáculo mental, la investigación se vio forzada a realizar una inmersión absoluta en los archivos físicos de la radio NDR. La lógica dictaba que, si la memoria del locutor fallaba, los registros burocráticos de la emisora debían contener la lista exacta de las canciones reproducidas en sus programas. Pero lo que la comunidad encontró fue un choque frontal y violento contra la realidad analógica. No existían bases de datos inmaculadas, ni archivos perfectamente indexados. Los investigadores y los propios trabajadores de la estación se enfrentaron a toneladas de registros musicales incompletos, cajas llenas de cintas magnéticas descartadas y el peso aplastante de la burocracia musical de la época. Muchas de las listas de reproducción, escritas a manos por los locutores o asistentes, simplemente se arrojaban a la basura después de la emisión por falta de espacio de almacenamiento en las oficinas. Este callejón sin salida en las oficinas de la NDR dejó al descubierto una verdad sombría para todos los involucrados en la búsqueda. Planteó de forma directa la idea perturbadora de que una pieza de arte, a pesar de haber sido compuesta con dedicación, grabada en un estudio y transmitida a miles de oyentes, puede simplemente borrarse del registro humano. La anomalía demostró que una obra entera podía desaparecer para siempre en el vacío por el simple hecho de que un asistente decidió botar a la basura un pedazo de papel en el año 1984. Los archivos institucionales estaban muertos. El rastro oficial de la emisora no iba a entregar jamás el nombre de la banda, y el caso parecía condenado a quedar archivado como un enigma perpetuo. No obstante, el colapso de la vía burocrática obligó a la comunidad a buscar en rincones aún más remotos del mundo analógico. El origen de la pista no iba a salir de los registros de derechos de autor ni de las cintas de la radio, sino que emergería de forma inesperada desde el papel amarillento de un periódico local, preparándose para dar un golpe final a 4 décadas de silencio. El caso parecía irremediablemente destinado al fracaso. Las bases de datos estaban vacías, y la memoria de los testigos había demostrado ser un laberinto sin salida. El rastro físico, aquella última esperanza de encontrar un registro oficial, había muerto en los contenedores de basura de una emisora de radio alemana hace décadas. Todo apuntaba a que la pista quedaría archivada para siempre como una anomalía huérfana. Sin embargo, la red global posee una paciencia infinita. El avance definitivo para resolver el enigma no provino de un algoritmo de última generación ni de un software de reconocimiento de voz. La verdad emergió a través de un hallazgo completamente fortuito que sacudió a la comunidad investigadora en el mes de noviembre de 2024. Mientras la búsqueda masiva parecía estancada, un usuario dedicaba sus horas a peinar incansablemente los rincones más olvidados de Internet. Su trabajo consistía en revisar escaneos de publicaciones impresas antiguas que apenas sobrevivían en repositorios digitales. Fue en medio de este vasto océano de datos donde se topó con una vieja reseña periodística. El frágil fragmento de papel digitalizado anunciaba un evento musical local de los años 80. Este artículo, que había pasado desapercibido para el resto del mundo, se convirtió en la llave maestra. El texto permitió la identificación de una agrupación específica, una banda llamada Fex, originaria de la ciudad de Kiel, en el norte de Alemania. Al cruzar los datos, las fechas de actividad del grupo, la instrumentación descrita y su estilo musical encajaban a la perfección con el perfil forense que los internautas habían construido minuciosamente durante años. La maquinaria colaborativa actuó con una rapidez implacable. En cuestión de días, los investigadores lograron rastrear y establecer contacto directo con los antiguos miembros de la banda. Al presentarles el famoso fragmento de audio que
que había obsesionado a millones de personas, la respuesta fue inmediata. Los músicos encajaron la pieza final de un rompecabezas que tomó décadas armar. Confirmaron sin lugar a dudas la autoría de la pista original. Revelaron al mundo que aquella melodía sin nombre, bautizada por la red como la canción más misteriosa de Internet, en realidad siempre llevó por título Subways of Your Mind. El desenlace de este masivo esfuerzo global desató una revelación profundamente surrealista. Estos hombres habían vivido más de 4 décadas en el anonimato absoluto. Continuaron con sus rutinas diarias tras la disolución de su grupo, ignorando por completo que su obra se había convertido en una anomalía viral. La resolución del misterio demuestra la abrumadora fragilidad de la memoria humana y de los registros que construimos. Una obra de arte completa, grabada con la tecnología de punta de su tiempo y transmitida a través de las frecuencias de un país entero, estuvo a un solo segundo de no haber existido nunca. Si un adolescente en 1984 no hubiera presionado el botón de grabar en su pletina, esa canción, junto con la identidad y el esfuerzo de sus creadores, habría desaparecido en el vacío del aire nocturno para no volver jamás. El misterio se ha resuelto, pero deja la amarga certeza de que, allá afuera, en los rincones muertos de la historia y en el fondo del ruido blanco, todavía hay incontables voces esperando, inútilmente, a ser escuchadas.